chiquillas, chiquillos de primeros medios. ¿Ya? Este video va exclusivamente para las niñas y los niños de primero medio como nivel. ¿Ya? Primero A, primero B y primero C. Antes que todo, darles la bienvenida a este tipo de clase, que va a ser así, digamos, hasta que la pandemia nos permita retornar nuevamente al liceo y poder vernos nuevamente también en el colegio. ¿Ya? Nuestra actividad, ¿cierto? Nuestro ejercicio de hoy, ¿ya? Y no solo de hoy, sino que de todo el mes de abril, ¿no? Recuerden ustedes que en este mes se celebra el Día del Libro, el Día Internacional del Libro, y nosotros vamos a trabajar para eso, ¿ah? Para poder de una otra manera, en esta situación, celebrar, tener la posibilidad de celebrar, ¿cierto? El Día del Libro de la mejor manera, que es en definitiva publicando. ¿Ya? Publicando, escribiendo literatura, nosotros celebramos, creo yo, ¿cierto?, de mejor manera el Día del Libro. Entonces, toda su actividad, chiquillos, va a estar en torno a los textos, el texto literario, ¿ya? Y trabajar en pos de un producto. Ese va a ser nuestro trabajo final a fines de abril y principios de mayo aproximadamente. ¿Ya? De hecho, el objetivo para este mes de abril es el siguiente, es un objetivo, un OA priorizado del año pasado. ¿Ya? Y es el número 12. Se los voy a leer. Dice: aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal. ¿Ya? En otras palabras más sencillas, escribir textos de intención literaria. ¿Se ve la cámara? ¿Sí? ¿Qué es la intención literaria? La intención literaria es lo que el autor justamente entrega en su texto, ¿ya? Toda creación propia, ¿cierto?, que alguien escribe va a tener siempre una intención literaria porque es una fantasía, es una ficción. Nosotros somos capaces de hacer eso, ¿ya? Lo que nosotros vamos a trabajar de aquí a fines de mes, ¿ya?, tanto en esta guía como en las próximas, ¿ya?, y en estas clases a distancia, remotas que vamos a tener, es un texto que se llama microcuento. El microcuento, como dice ahí, es un texto que tiene menos de 100 palabras. ¿Puede tener 102 palabras? No, no puede tener 102 palabras porque necesita tener menos de 100 palabras, contando incluso el título del texto. ¿Ya? Porque todo texto, todo microcuento, debe tener siempre un título, ¿ya? Y como el cuento es tan cortito, tan breve, es más importante todavía el título, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿cierto?, al momento de trabajar en la guía, ¿ah? Que es justamente de lo que vamos a hablar un poquito. En la guía de trabajo que ya está subida en la plataforma de trabajo estratégica. Ahí ustedes van a tener que meterse, ¿cierto? Y van a tener que... espérense un poquito. ¡Pillán! ¡Sale! ¡Córtala! Vamos a tener que desarrollar la guía, ojalá con esta ayuda, ¿ya? Con esta ayuda de estas clases remotas, ¿ya? Primero que todo, entonces, tenemos una actividad a fin de mes, microcuentos, para poder llegar, ¿cierto?, a lograr el objetivo de aprendizaje que es escribir, ¿eh? Redactar textos creativos, ¿ya? Y lo primero que vamos a decir es con respecto al género narrativo, ¿ya? El género narrativo, o la narrativa, como se conoce ya más contemporáneamente, ya los géneros no se... Permiso. Ya. Los géneros ya no son tan delimitados, no tienen las fronteras tan bien establecidas, por lo tanto, lo que es narrativo puede ser poético y lo que es poético puede ser narrativo. Pero en estricto rigor, como decía un profesor, el microcuento, ¿cierto?, que viene del cuento y el cuento de la novela, ¿ya? Vamos a trabajar entonces a partir de lo que se conoce como género narrativo, ¿ya? Y eso va a ser nuestra primera parte de los contenidos o de la materia, ¿ya? ¿Qué podemos decir con respecto al género narrativo o con respecto a la narrativa? Bueno, eso van a tener que preguntarse en sus casas. Lamentablemente yo no voy a poder escuchar sus preguntas, ¿eh? Pero de alguna u otra manera en la misma plataforma, ¿cierto?,
y a través de los contactos por sus profesores jefes, por WhatsApp, podemos, ¿cierto?, acceder a sus preguntas. Cada vez que ustedes tengan consultas, la idea es muy importante poder moverse, ¿cierto?, ya sea con el mismo profesor de asignatura de lenguaje o con sus respectivos profesores jefes, que serían en estos casos, si no es que no me equivoco, la profesora Rosa, el profesor Alex y el profesor Marco. O sea, perdón, Mauricio, ¿ya? Entonces a ellos también tienen que estar ustedes bien atentos. Si no conocen mi número telefónico, ellos lo saben, ¿ya? Para que podamos aclarar las dudas y seguir y avanzar en los trabajos, ¿ok? ¿Qué es la narrativa? Yo anoté acá algunas ideas que aparecen, ¿cierto? Dice acciones, personajes, tiempo, espacio, ¿ya? Son elementos, ¿ya? Son elementos de un tipo de escritura, en este caso la narrativa. O sea, ¿qué es en realidad el género narrativo? Es un relato. Es un relato en el que personajes ficticios realizan acciones en un tiempo y en un espacio determinado. Eso es simplemente una narrativa. Cosas que hacen algunos personajes en un lugar, ¿cierto?, y en un momento. Ahora, ¿cuál es la gracia de este género narrativo? Es que todo eso lo cuenta un narrador. ¿Ya? Este es un elemento fundamental. Género narrativo, narrativa, narrador. ¿Ya? Es el que nos cuenta la historia, ¿cierto? Va a ser esa voz, ¿cierto? Que al momento uno de leer un libro, de abrir un libro, ¿cierto?, nos empiezan a contar una historia. Bueno, quien nos cuenta esa historia en esos textos que nosotros hemos leído es justamente el narrador. ¿Ya? Me avisan por ahí. ¿3 minutos llevamos? ¿Sí? Quedan 3 minutos. Ya. Vamos a pasar entonces al tipo de narrador que ustedes van a tener que utilizar en el primer texto que van a escribir. La guía tiene 2 textos para que ustedes redacten, 2 ideas, dos actividades, 2 actividades de redacción, 2 microcuentos van a tener que escribir. Hoy vamos a ver el primero. Y el primero tiene que ver con el omnisciente. Hay un narrador que es omnisciente, que sabe todo de ayer y hoy, que conoce a los personajes. Es como Dios. Es como si el narrador fuera Dios, ¿ya? Este ser que ve todo lo que hacemos, que sabe todo lo que sentimos, ya lo que pensamos, lo que hicimos ayer, lo que sentimos ayer, lo que pensamos ayer. Sabe todo. Omnipresente, ¿ya? Todopoderoso, todo lo sabe. Pero este narrador, obviamente, no participa en la historia. ¿Por qué? Porque la historia se escribe en tercera persona gramatical. ¿Qué es la tercera persona gramatical? Es el él. Él, ¿cierto? Es ellos. No es yo. Primera yo, segunda tú, tercera él. O sea, el narrador nos cuenta la historia de un él. ¿Ya? Eso es el primer requisito para su texto. ¿Ya? Ustedes van a utilizar entonces un narrador omnisciente. Ya, por favor, en su libro del estudiante hay materia en torno a eso, si que tienen algunas dudas. En internet los que tienen acceso también. ¿Ya? Pero es el primer elemento que yo voy a evaluar dentro del trabajo, ya que sea un narrador omnisciente. El segundo elemento es el flashback. ¿Ok? El segundo elemento es el flashback, que es una técnica narrativa que implica un salto en el tiempo, ¿ya? Hacia el pasado. ¿Cómo? A través de recuerdos, ¿ya? Los personajes están en un presente, vuelven a un pasado y después vuelven nuevamente, ¿cierto?, al presente. Es como un viajecito que hacen, pero un viajecito mental, principalmente a través de los recuerdos, ¿ya? Para darle un poco la idea, las pistas de su trabajo de redacción. La primera pregunta que se me viene a la mente que van a decir ustedes es: ¿cómo escribo? Bueno, ¿cómo escribe? Yo les voy a dar algunos tips, algunas ideas de cómo escriba. Vale, son 14 minutos, ¿ya?
Faltan 4. Tips para escribir. ¿Ya? Cuesta mucho de repente empezar a escribir la historia. Pensemos en algo. Pensemos entonces que nosotros somos narradores omniscientes, ¿cierto? Y voy a inventar un personaje. ¿Ya? A este personaje, lo importante, puede ser un caballero de 50 años, puede ser un joven adolescente como ustedes, puede ser incluso una historia que le contaron, algún primo, alguna amiga, algún amigo, ¿ya? Cualquiera de esas cosas puede ser, ¿cierto? Yo voy a tomar a este personaje y lo voy a hacer que actúe, ¿ya? Que la primera parte del texto, ¿ya? La primera palabra del texto, lo que primero el lector lea en ese texto sea una acción. Caminó, se detuvo, comenzaba a llover cuando Pedro salió de la casa, ¿eh? Mientras veía ese traje hermoso que le había gustado tanto, ¿cierto? Al girar la esquina se encontró frente a frente acciones, ¿ya? Acciones. No nos interesa hasta el momento describir al personaje, simplemente acción. Acuérdense que el texto es brevísimo, tenemos que decir muchas cosas en poquitas letras, en poquitas palabras. Acá se produce el quiebre que yo quiero que ustedes puedan lograr en el trabajo, que es un elemento que provoca el recuerdo. Si al girar la esquina se encontró con algún amigo del pasado que recordaron la historia de cuando eran compañeros de colegio, ¿ah? ¿Cuál será el elemento que provoca el recuerdo? Pueden ser olores, ¿ah? El olor a la cazuela de la abuela, ¿ah? Uy, cuando era chico, recuerdo, colores, algún cuadro, ¿cierto? Que había visto quizá una vez que visitó el sur y se enamoró por primera vez, algunos objetos, elementos, una rosa, una planta, ¿cierto? Una canción, ¿cierto? Que uno está escuchando, se provoca el recuerdo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí cuando se provoca el recuerdo? El personaje viaja y produce lo que se llama evocación. Empieza a evocar, empieza a recordar su pasado. Empieza a recordar su pasado y el narrador nos cuenta el pasado de este personaje. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que recordó? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se fue? ¿Ah? ¿A la casa de su abuela? ¿A la casa de su amigo? ¿Qué es lo que recordó? ¿Ah? ¿Qué situación? ¿Algo bueno? ¿Algo malo que lo marcó? ¿Algo positivo? ¿Algo negativo? ¿Ya? Y luego vuelve, ¿cierto?, al presente de esa vocación, vuelve al presente y cierra el relato. ¡Pum! Se acabó. No tiene que explicarnos nada. ¡Pum! Se acaba nomás. Ya nosotros como lectores tenemos la obligación de leer, ¿cierto?, las entrelíneas que hay en esa historia y poder entender, por ejemplo, cómo es el personaje que acaba de aparecer en el texto. Esta es la primera actividad, chiquillos, que nosotros vamos a hacer. Espero que les haya quedado algo, un poquito claro. De todas formas, como les digo, voy a hacer llegar mi número telefónico a los profesores jefes para que los compartan con ustedes y si tienen dudas poder retroalimentar esas dudas. ¿Ya? Nos vemos, que te veo.